noches, señoras y señores. En este momento vamos a hacer realidad una promesa que yo les hice a todos ustedes hace 2 años y medio, 3, exactamente no sé, pero más de 2 desde luego. Yo les prometí en un programa que tuvimos interesantísimo que les iba a traer a ustedes las conclusiones de lo que estaba ocurriendo. El programa era sobre la planta de gas de Mugardos. Y habían venido aquí Patricia Galeiras, que era la abogada, y sigue siendo la abogada de estos temas, la abogada que representa al Comité de Emergencia de la Ría para la defensa de la Ría de Ferrol, y estaba también Carlos Álvarez con nosotros, y estaba también Luz Marina Torrente. Bueno, pues ahora hay novedades, importantes novedades sobre la situación de la planta de gas. Y de esas novedades pues les vamos a informar esta noche con Luz Marina Torrente. Luz, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Luz Marina, como saben ustedes, es la presidenta de la Asociación de Vecinos de MEA. Y yo la tendría que presentar, digo Luz Marina, que además me encanta tu nombre, Luz Marina, pero yo tendría que decir María Pita. María Pita. Porque la lucha, pero ya no lo digo a ustedes contra los ingleses, eso ya, bueno, la lucha contra la burocracia y contra el despropósito de España, bueno, ¿cuántos años llevas, Luz, luchando contra todo esto que ahora les vamos a enfocar un poco el problema? ¿Cuántos años? Bueno, en realidad a mí me parece excesivo lo que acabas de decir, porque entonces me parece que dejo un poco a todos los compañeros y compañeras que todos vamos a una siempre trabajando en este tema y parece que quedo yo como que sobresalgo y no es verdad. No es verdad, sino que al ser la presidenta de la asociación quizás sea la que más se me ve, pero ahí hay una cantidad de gente trabajando y seguimos estando los mismos, por cierto, desde que empezamos, y llevamos, la asociación de MEA, llevamos desde el año 1999, que empezamos a escuchar allí en nuestro barrio que posiblemente ubicaran allí una planta de gas y nos pusimos en alerta porque empezaron en un principio haciendo unas voladuras para hacer un muelle y ya aquellas voladuras empezaban a agrietar las casas, nadie nos explicaba nada, de una casa podías grabar la otra por las grietas que quedaban y aquello era exagerado. Entonces nos empezamos a poner en alerta y inmediatamente fuimos al ayuntamiento, en el ayuntamiento no se nos explicaba nada y de esa manera fue como empezamos a formar nuestra asociación. ¿Qué pasó? Que como el tema era de tantas dimensiones, pues fue cuando decidimos dar el salto a Ferrol, a las asociaciones de Ferrol pidiendo ayuda y formar entre todos un colectivo que pasamos a llamar Comité Ciudadano de Emergencia para la Ría de Ferrol. Eso fue en el 2000, con lo cual nosotros llevamos 17 años, pero como comité ya llevamos 16. 17 años luchando a brazo partido, pues sí, contra la administración, contra la Xunta, contra el Estado, contra todo y en Europa, en todas partes estáis. Tanto estatal como autonómica, el propio ayuntamiento también, y luego fuimos a Europa varias veces. En 3 ocasiones se fue a Bruselas. Y Carlos Álvarez, ingeniero industrial, miembro también de la asociación de esto, y también desde el minuto 1 luchando por todo esto. ¿Qué pasó con para poner un poco en antecedentes a lo mejor a los oyentes, nuestros telespectadores que no se acuerden de este tema, porque claro, estamos hablando de 17 años prácticamente en el tiempo, y bueno, y a todos los que nos están viendo fuera de Ferrol, porque estamos en el mundo, hasta en Groenlandia nos ven, por lo tanto, fíjense ustedes, en esta maravilla de ría, de repente, un buen día, hay un proyecto de hacer una planta de gas en plena ría de Ferrol. ¿Qué pasó, Carlos? Bien, la gente nos explica mucho el proceso que ha ido sucediendo hasta que llegamos aquí. Porque claro, mucha gente ahora ve la planta de gas y dice, bueno, esto parece que estuvo toda la vida aquí. Y no, y todo empezó porque, aunque hubo un proyecto de una empresa gasista de montar una planta de regasificación en Galicia, habían escogido, después de probar muchas ubicaciones, vieron que muchas no cumplían con requisitos de seguridad, porque había cerca poblaciones, y el único sitio que encontraron así por aquí fue en la zona de Prioriño. De hecho, ese fue el motivo por el que se inició el proyecto de hacer un puerto exterior.
El proyecto de puerto exterior, yo tengo una copia del proyecto original y en esa copia la razón primera para hacer ese puerto exterior era para ubicar allí la planta de regasificación. Después, ¿qué pasa? Que por las circunstancias económicas o lo que fuera, a esa empresa no le interesó llevar a cabo ese proyecto, pero ya tenían estudios hechos e incluso el plan de viabilidad de la obra del puerto pasaba por la actividad gasista, porque era la única que aseguraba un flujo más o menos constante de tráfico. Esa empresa era Enagas. Enagas, sí. Era Enagas. Enagas. Y tenían hecho el estudio de impacto ambiental, la influencia del uso de agua de mar para hacer la regasificación, y lo tenían todo, que se puede consultar porque está disponible. Bien, entonces, al abandonar ese proyecto, lo retomó el Grupo Tojeiro, en concreto el señor Tojeiro. Entonces dijo, ¿por qué no puedo hacer yo una planta de gas? Claro, en principio parece muy raro que una persona que hasta aquel momento pues sí tenía toda la cadena de distribución de alimentación, que era lo que llevaba haciendo toda su vida. Primero había empezado, creo, suministrando a la Armada hace muchos años, y después, una vez que se montó en eso y ya conocía ese mercado, pues fue ampliando, evidentemente. Después se le ocurrió también, y la razón por la que está en la Ría de Ferrol y no en otro sitio, es porque aquí en la Ría de Ferrol había unas instalaciones que en principio habían salido como un elemento de seguridad para las obras de reparaciones, que era la planta de deslastres y desgasificación. Desgasificación, no era regasificación. La punta. Que es Punta Promontoiro. Entonces había ahí un conjunto de depósitos para lavar los tanques y limpiarlos antes de entrar a los astilleros a reparar. ¿No? Porque había habido algunos accidentes por empezar a trabajar, soldar, cortar chapas y que no estuvieran los tanques limpios. Bien. Y entonces se hicieron con la concesión. Ofertaron, la concesión esa la tenían a medias entre la antigua Empresa Nacional Bazán, Astano y las empresas de remolcadores, y le cedieron la concesión, que era el uso de ese terreno, que en principio no podría utilizarse como suelo industrial porque está muy cerca de la costa, y como aprovechando que eso sí tenía la concesión, que lo habían aprobado en un Consejo de Ministros previo, pues entonces ellos cogieron y accedieron ahí. Ellos en la concesión se comprometieron a mantener esa actividad, que era la actividad inicial, y fueron ampliando otras. Almacenamiento de combustibles, una fábrica de colas, y fueron ampliando en esa misma zona. Y fueron aumentando el número de tanques. De los iniciales, que eran, me parece no llegaban a media docena, pues llegaron a tener, pueden ser como 2 docenas o 3 casi. Bien, entonces, allá tenía el Grupo Tojeiro una pica medio de la ría. Teníamos deslastre, teníamos ya Forestal del Atlántico, que era la de colas, es una petroquímica, más o menos, y un terrenito al lado. Y un terrenito al lado. Entonces, ellos retomaron la idea de la planta de gas, porque no hay que olvidar que una planta de gas, igual que una planta de generación de energía eléctrica, si hay una empresa o un conjunto de socios que invierten y montan una empresa que puede dar un servicio que puede dar un servicio para toda la nación, pues eso está retribuido. Entonces, el Estado, si cumples una serie de requisitos, se compromete a que te va a devolver la inversión a lo largo de todos los años que tenga la concesión, independientemente de que produzcas poco, mucho o nada. O sea, es muy rentable, es rentable siempre que tú lo quieras hacer ahí. Eso, porque te aseguran el 100% de la inversión que hiciste, más un tanto por ciento para compensar los gastos financieros que vas a tener, porque habrás pedido un crédito, lo que sea. Que es un negocio redondo. O sea, si tú consigues llegar a esa fase, es un negocio redondo para todo el que invierta y ponga dinero para ahí. Bien, entonces, inicialmente no apareció Reganosa, apareció Forestal. Y pidió una ampliación de espacios, porque le hacía falta, porque decía que tenía mucho tráfico y que con los muelles que tenía no le valían. Mentira. Se podía comprobar y se puede mirar por los estadillos del puerto, la cantidad de barcos que entraban y que atracaban allí, y atracaban barcos, pero bueno, no coincidían dos el mismo día, ni mucho menos. Bien, con esa
esa media mentira, pues consiguieron ampliar unos muelles, que fue cuando empezaron los de la Asociación de Vecinos de MEA. Porque empiezan a haber movimiento y dice, ¿qué pasa? Y ya se hablaba de que, o no, de momento estaba todo calladito. Lo curioso es que la justificación inicial, que era ampliar el muelle, porque les hacía falta, porque tenían mucho tráfico de mercancías, aparte de eso, rellenaron todo lo que había detrás, hicieron un vaciado de todo el terreno que había más próximo a la costa, que fue donde hicieron las voladuras y provocó las grietas en las casas, y dejaron todo un espacio allí que decía, bueno, el muelle a lo mejor bien, pero todo el espacio que hay, ¿eso para qué es? Un espacio enorme. Espacio enorme. Espacio enorme que ya dejaron perfectamente preparado para toda la superficie que iba a ocupar después la planta de gas. Hasta ese momento solo era forestal. Bien, una vez que consiguieron ya tener la concesión de la autoridad portuaria, pues dicen, le piden a la autoridad portuaria que haga una división de la concesión. Dice, yo le voy a ceder una parte de esa concesión a otra empresa en la que yo estoy participando, o voy a participar. Dijeron, pues de toda la superficie, el 40 y tanto %, no recuerdo la cifra, se lo vamos a ceder a la empresa Reganosa, con el fin de montar una planta de gas. Fue cuando se empezó a hablar. Empezaron las discusiones. El terreno ese estaba habilitado para unos usos, que eran los que le habían dado en la concesión de forestal, y la concesión de forestal no contemplaba el uso de una planta de regasificación. Y fue allí una de las primeras alegaciones que hicimos, a la concesión de la autoridad portuaria. Después, evidentemente, como eso sigue todo el proceso judicial, que ya vemos que es largo, que pasan años y años, porque aunque ganes en primera instancia, va al Superior de Justicia de Galicia, aunque gane el Superior de Justicia de Galicia, va al Supremo, y con eso nos pasan desde que empiezas hasta que sale una sentencia como la que sale ahora, pues pasan 12, 14 años, que es lo que hemos venido viendo hasta ahora. Bien, entonces ya tenemos un espacio, ya tenemos la concesión, y entonces la propia forestal, en vez de ceder limpiamente eso, se lo vende por una pequeña cantidad de dinero. O sea, hicieron el primer pelotazo económico, que justifica el por qué están tan interesados en hacerlo allí y no en el puerto exterior, porque en el puerto exterior ni tenía concesión, ni podía vender esos terrenos porque no eran suyos. Y Forestal sí los podía vender. Claro, uno dice, ¿y por qué le va a vender mucho más caro el terreno de lo que le costó a Forestal? Porque no les importa, porque les van a devolver ya no todo lo recuperarán después. Es negocio para todos los socios. Efectivamente, porque entonces Reganosa, los socios de Reganosa son Ellos dicen, distintos a los de Forestal, aunque hay un socio común que es Tojeiro. Socio común que es el Grupo Tojeiro. ¿Y quién está entonces de socio de esa Reganosa que se crea en ese momento? Pues ahí al principio estaban Tojeiro, el Grupo Tojeiro, la Xunta de Galicia ya empezó ahí. La Xunta de Galicia. Porque recordamos tamén que hubo por aí polo año 2002, creo que fue. Preside la Xunta Manuel Fraguer Ibarne. Sí. Bien. Hicieron un convenio entre una serie de empresas y la parte de la administración, la Xunta de Galicia, en el que se comprometían a sacar adelante ese proyecto. Ajá. Costase lo que costase, que fue una frase del consellero señor Cuiña. Cuiña estaba dispuesto, costase lo que costase, a que ese proyecto aquí saliera vamos adelante. a por todas. Bien, entonces en ese convenio se comprometen había la empresa Sonatrach, que los argelinos, que se dedica a vender gas, ellos participaban porque les interesaba el negocio, porque iban a suministrar el gas, y el resto se comprometían a comprarle un cierto volumen de gas al año, durante tantos años. Entonces ellos encantados de firmar. Por otra parte estaba Unión Fenosa de aquella, estaba Fenosa, Endesa y Banco Pastor. Banco Pastor, Caixa Galicia. O Caixa Galicia, Caixa Galicia. Caixa Galicia con José Luis Méndez, José entonces Luis Méndez, de presidente, sigue muy interesado hoy también en día el sigue tema. de asesor que en curiosamente Reganosa. Sigue de asesor que hay en que Reganosa. decirlo claramente, De una consejero. persona tan corrupta sigue siendo asesor en Reganosa. Sigue estando. Tiene muy calladito. Bueno, entonces ya tenemos hoy. una justificación de por qué ahí y no en otro sitio, porque era negocio para Forestal y negocio también para Reganosa. Muy bien. ¿Y entonces? Ahí ganaban todos. Entonces, bien, ya tenían un terreno con una concesión marítimo terrestre, que de otra forma empezar de cero sería imposible o muy difícil. Y después lo que les faltaba era entonces que les autorizaran el proyecto. Bien. Entonces empiezan. Bien, primero, un proyecto de estas, por la ley de hidrocarburos, lo tiene que autorizar el Ministerio de Economía.
creo que el Ministerio la parte que es de Industria y Energía, ¿no? Que depende del Ministerio de Economía. Y entonces empiezan. Lo primero que tienen que hacer es hacer una solicitud previa. Entonces esa solicitud previa pues exigen un pequeño proyecto que diga más o menos el alcance de la obra, las implicaciones que tiene, piden y después una serie de requisitos, que los socios que promueven la instalación pues tengan la capacidad técnica, no la tenían, pero como están asociados con Endesa y tal, bueno, podían justificar de alguna manera que conocían el tema gasístico. Que tuvieran una viabilidad económica, los socios. La tenían porque tenían cajas, unos socios, bancos, cajas, historias. y todos firmaban de que no había ningún problema, que ellos apoyaban esa industria. Y después les pedían también un estudio de impacto ambiental. Bien. Estudio de impacto ambiental que, claro, con aquel proyecto no es lo que se entiende por un proyecto, porque eran, si no creo, 18, 19 páginas, incluida la portada. O sea que era un proyecto para una obra de tal envergadura, parece una vergüenza. Yo que estoy en una escuela de ingeniería, pues los proyectos que hacen los alumnos pues tienen mucho más alcance y más documentado que lo que ponen allí. Era una declaración de intenciones. Esto es una empresa que es buenísima para Galicia, va a sacar a Galicia de la pobreza, vamos a generar un montón de miles de puestos de trabajo. Narden y explota, Narden y o sea, explota. era todo mentiras. Todo maravilloso. Sí. Bien, y con ese proyectito ahí no decían ni que iba a ser necesario hacer el dragado de la ría, en el estudio de impacto ambiental no se comentaba porque decían que no había ningún problema, porque había un tráfico de gaseros que iban a reparaciones de Bazán y que no había ningún problema, claro. Lo que no decían allí es que hay una clara diferencia entre un barco que viene a una reparación, que no puede venir cargado, evidentemente, y un barco cargado hasta la bandera de gas natural. Bien. No decían que iban a utilizar el agua de mar para regasificar el gas. Eso tampoco lo decía aquel proyecto. Entonces, claro, les valía, entonces, como no afectaba ni al medio ambiente. Y me perdonas un segundo, en aquel entonces todavía no habían volado casi las Torres Gemelas y las regasificadoras estas no estaban siendo, como son hoy en día, objetivo 1, terrorista. Desde el 2011, porque en Estados Unidos este tipo de plantas las están poniendo offshore, fuera de la costa, lo más lejos posible, porque es un peligro añadido. Sigue. Bien. Y después había otra cosa, que era justificar que era necesaria. Que es fundamental. Dices, si es necesaria para el sistema español energético, pues bueno, pues entonces se le puede dar aprobación. Entonces, ¿ahí qué hicieron? Engañaron una vez más. Y es que los socios, entre ellos Endesa y Unión Fenosa, ellos solos se comprometían a consumir el 80% de la capacidad nominal de la planta. ¿En qué? En los famosos ciclos combinados. De las puentes. De puentes y de sabón. Y de sabón. Claro, el papel aguanta todo. Los años pasan, claro, el que tiene que juzgar eso, pues dice, a ver, hay un proyecto, más o menos. ¿Consigue la planta la declaración de impacto medioambiental? Porque esa se la... No se la dan en principio. No, porque ellos dicen que como no... Que no va a crear ningún problema ambiental, claro. Ya te entiendo. Como no afecta tal, pues entonces estaba, en aquel momento ya estaba que la autonomía para pequeños proyectos que no afectaran a más del ámbito de la autonomía, tenía ellos. Entonces eso, el informe ese se lo aprobó la Xunta de Galicia, que era socio de la empresa. Parte y parte en el negocio. Pero ahí contamos en este momento, y cuando se empieza ya a gestionar todo el proyecto y se empiezan a dar luces verdes para que el proyecto salga adelante, nos seguimos encontrando con dos problemas fundamentales. Dos problemas. Uno, la proximidad al núcleo urbano, que está absolutamente debajo de tu casa. O sea, está al lado y otro... Y el arsenal militar. El arsenal militar, que esto está a 700 metros del arsenal, incumpliendo todas las leyes de seguridad de los propios arsenales. Sitúense ustedes, tenemos a Manuel Fraga, presidente de la Xunta de Galicia, y tenemos en ese momento a Federico Trillo, ministro de Defensa. Entonces, aquí, en el departamento, se pide un informe.
Informe que me imagino que tendría que dar el jurídico del Arsenal y me imagino que el almirante del Arsenal. Bien. A lo largo de todos estos tiempos nos enteramos que ese informe Estaba en un cajón. que se emitió y que era negativo y que salió de Capitanía negativo, diciendo que era totalmente imposible que se construyera allí, apareció en un cajón del Ministerio de Defensa. Eso está publicado, ¿eh? Tienen ustedes un libro fantástico que seguramente que está en la central librera, que se llama Los muros del silencio. Yo siempre les digo, cómprenlo porque se van a quedar horrorizados. Sigue. Bien, entonces Carlos, ya adelante. les conceden con esa media declaración de efectos ambientales que no contemplaba la mitad de los efectos que iba a tener y además estaba avalado por la Xunta de Galicia, que era socio, entonces evidentemente no iba a ir contra sus propios intereses. Lo que procedía en este caso es igual que hicieron todas las demás plantas, que es un estudio a nivel de impacto ambiental que lo hace el Ministerio, Sí. no la consellería correspondiente. Sino El Ministerio lo hace el de- Ministerio. Y perdona un momento, y cuando se hace un El de estudio de medio este ambiente. tipo, se hace un estudio de varias ubicaciones para descartar, en ese caso, Las más las más problemáticas. No, es el Pero, punto clave claro, es que aquí en pero ahí- España los estudios de efectos ambientales o impacto ambiental lo han convertido en un mero papel de trámite. Entonces, con que haya una empresa que te hace el informe, eso ya le vale a la administración. Dice, ¿ha traído el informe? Sí, Pues ya está. ya le vale. No analizan nada, no analizan, que ese es un problema que tenemos aquí, que la administración no analiza. Si alguien, un técnico, les firma el técnico adecuado a cada tipo de proyecto, evidentemente, pero si les firma que eso está bien, a ellos les da igual. Entonces, y dan luz después- verde y después y hay empiezan otro a problema construir, o hay añadido. alguna Bien, dan luz cosa. verde. No, no, Hay no, otro no. requisito, que es que tengas un terreno con los usos permitidos para la actividad que quiere Que desarrollar, tampoco los tenía. que no los tenía. Tenía, claro. Y es lo que Y es lo que estamos hoy. estamos hoy. Pero bueno, hasta llegar a hoy nos encontramos con una planta que oficialmente incumple una serie de protocolos de seguridad y que no obstante, porque interesa muchísimo que salga Una serie adelante de cosas, contra viento y marea, luz verde, y se empieza a edificar. ¿Y vosotros qué empezáis a ver? Los Y, tanques. claro, empezamos a ver los tanques y sabiendo que era ilegal por la distancia de seguridad que la incumplía y por muchos otros requisitos, porque lo que estamos hablando del impacto ambiental que no había pasado, claro, no es porque se les olvide, es por lo que estamos hablando, porque si no, si lo hacen realmente con un estudio de una posible ubicación de seguridad, esa no sería la ubicación correcta. De hecho, la otra planta de gas que se iba a hacer en Agás había hecho el estudio y este precisamente en Punta Promontorio lo había desestimado por peligrosidad. O sea, ya se había desestimado sí, aquí. estaba desestimado O sea, en por- Agás había solicitado Sí, sí, sí. hacerlo en Punta Claro, Promontorio. no, había había hecho un estudiado muchos estudio sitios, de varios entre ellos puntos, un y punto entre del interior ellos de la Punta ría. Promontorio. Y lo había desechado desestimado porque puede no cumplir. tenía Lo permiso. puede desestimaron cumplir. Perfecto. por Sí, las sí. distancias, las viviendas, por todo, por Por todos todo. los riesgos que conllevaba hacerlo ahí. En este caso no se hace no porque se despistara a nadie, sino porque sabían que entonces no se les permitiría hacer, no podría. Y como bien estamos diciendo, la administración estaba haciendo vista gorda, con lo cual estaba firmando. Por decir algo, firmaba pero sin mirar nada. ¿Y qué pasaba? Que todo lo que le daban a posterior, una vez que ya había una firma que era más o menos legal, entre comillas, todo lo que venía a posterior se sustentaba en lo anterior. Con lo cual, si ahora que llegamos al día de hoy, esta sentencia anula la administrativa previa, que es la previa antes de la construcción, digamos que es un poco Bien, pero caerse la pirámide. antes de llegar a la sentencia de hoy, seguimos, empiezan los dos tanques, o sea, se empieza a levantar aquello, Sí, sí. empiezan a venir gaseros, vosotros con la asociación empezáis a protestar, Nos pero encerramos en el Ayuntamiento de Mugardos casi 4 meses Estáis allí. para que no le den licencia de De funcionamiento. funcionamiento, porque sí ya estaba construido, pero creíamos que, como todo era tan ilegal, no les iban a dar la licencia de funcionamiento, nos parecía imposible. Entonces, nuestro último cartucho, como sociedad y como asociación más próxima, dijimos que va, nos encerramos en el ayuntamiento y esto va a salir de aquí porque hasta ahí habíamos llegado con los muros de silencio. Claro. Y esos muros de silencio no nos hacían, no nos daban la posibilidad de salir, digamos, del entorno. Claro. Entonces decimos, bueno, nos encerramos y los muros de silencio se caen
y la repercusión que va a tener es imposible. Pero los tentáculos llegaron a tan arriba que le dieron viabilidad igual con todo lo que nuestros técnicos y las personas que habían estudiado tanto la parte económica como la parte de riesgos y todo lo demás y medioambiental decían desde un principio que era ilegal. Que era ilegal. Han pasado los tiempos, como ustedes verán, han pasado los gobiernos y ahora nos encontramos con que Manuel Fraga deja la Xunta y tenemos el bipartito. El bipartito está el socialista Touriño y el del bloque Quintana, ¿no? Y resulta que cuando creíais que ibais a tener un poco de colaboración por parte de ellos, veis que ellos le siguen dando, tanto el Partido Socialista como el Bloque Nacionalista Gallego, luz verde y todos los parabienes, porque ellos son los que le conceden la posibilidad de apertura. Es que no solamente fue eso, ¿no? Sino que nosotros ganamos. Os encontráis solos, entonces. Es que nosotros, no solo fue eso, fue algo incluso más grave, porque nosotros ganamos en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia una sentencia que ellos, BNG, que estaba gobernando en ese momento, y Ayuntamiento de Mugardos y Reganosa, Esquerda Unida, BNG, parece, no digo BNG, o sea, BNG estaba gobernando en ese momento, sí. Digo que estaba gobernando porque aunque estaba gobernando con Touriño, en ese momento ellos eran los que llevaban la parte, el director general de Industria, que era el BNG. Sí, es verdad. En aquel momento. Y esa gente lo que hizo fue recurrir nuestra sentencia, la del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, al Supremo de Madrid. O sea, más fuerte aún. Cuando era un partido Galicia, incluso partidos nacionalistas, que defienden que tengamos una autonomía propia y una justicia propia, una vez que la sentencia sale aquí en Galicia, sale favorable a nosotros, para que se la recurren al Supremo de Madrid. La recurre el bloque. La recurre el gobierno, el bipartito. Y la recurre Reganosa, con lo cual... Más tiempo, pero bueno, porque así hacemos la política de hechos consumados. ¿Qué es lo que ahora quieren hacer? Nos la quieren cuadrar así. De hecho, fue así todo el tiempo. Como no cumple y no cumplía, y todo se iba dando en base a falsedades, pues una vez que ya esté hecha, nadie la va a tirar. Eso fue lo que pensaron los promotores. Y esta gente se retirará porque se cansará. Lo que no contaban es que gente como nosotros, que nunca estuvimos metidos en nada, que no teníamos ningún problema con nadie, y que de repente salimos de nuestras casas a defendernos de lo que nos venía encima, pero no solamente fue un año ni dos, sino 17 que llevamos ahí aguantando, consumiendo horas, consumiendo dinero, y gracias a gente como Patricia Gabeiras, que se nos ofreció, tanto ella como su padre, a ayudar, porque si no, no podríamos pagar abogados, y aún así pagamos muchísimo de procuradores. Porque el bufete de Patricia está lo está haciendo por amor al arte, porque vio la injusticia y el atropello que le hacían a la ciudadanía de Ferrolterra, porque es un atropello, y todo siempre a base de mentiras, y esto es una corrupción. Ahora que está tan de moda hablar de la corrupción, cuando nosotros hablábamos de corrupción, parece que la gente nos miraba mal y decía, ¡qué exagerados! O hablábamos de que era ilegal, o que los pasos que estaban dando eran entrampando, por decirlo de alguna manera, uno encima del otro. Todo eso se nos miraba mal y se nos decía, ¡qué exagerados! ¡Qué alarmistas! Hoy vemos que todo lo que se dijo desde el principio es verdad, y no es porque lo digamos nosotros ahora otra vez, sino porque lo está diciendo el Supremo. Sí. Ahora viene el Supremo. Ahora vamos a hablar de la sentencia del Supremo. Pero antes de esto la gente vendía también, es que, qué disparate, vais a frenar los puestos de trabajo. Sí. ¿Cuántos puestos de trabajo da Reganosa? 60. Que yo creo que es interesante que se sepa. 62, varía, 62. incluyendo vigilantes jurados y gente de limpieza. 62 puestos de trabajo. Una planta que nace con todos los parabienes, porque es la primera vez en mi vida que yo veo que una autovía se hace para una planta. Se hace exclusivamente para la planta. No sé cómo Mugardos lo toleró, porque esa autovía se vendió mal. No era Puentes Mugardos, era Puentes Reganosa. De hecho, era Puentes Reganosa, Mugardos no llega. Como asociación sí lo denunciamos muchas veces públicamente, que esa autovía tenía una función y era Reganosa. Y es más, cuando vinieron los comisarios de la Unión Europea por el tema de las rías,
nosotros, los de la asociación y el comité, lo llevamos allí por la autovía, para que vieran a dónde iba la autovía y que vieran el atropello, por decirlo de alguna manera, y en qué se está gastando el dinero, que muchas veces son subvenciones no solo del Estado español, sino que también de Europa, en qué se está gastando, porque hay que ver que hay subvenciones que son con subvenciones de Europa y que están subvencionando cosas totalmente ilegales, como es el caso de esto, que hay un dinero que es de todos, pero que aún encima viene también de Europa para cosas totalmente ilegales. Y eso se lo demostramos a ellos cuando vinieron. ¿Qué pasa? Que luego llegan a Bruselas y allí pasa un poco de lo mismo. Está gobernando quien está gobernando y en ese momento no interesa porque desgraciadamente manda el dinero, sigue mandando el dinero. Bueno, y entonces empieza la construcción, vosotros empezáis con los recursos, presentáis unos recursos aquí en el Comité de Justicia de Galicia, y luego esto os lo recurren, y vas al Supremo. Y de repente está en el Supremo hasta hoy. Pero aparte lleváis otras instancias, lleváis otras cosas, por ejemplo, Europa, aparte de esto, también las llevasteis. Y en este momento, ¿cómo están los contenciosos? Porque la planta empezó a funcionar. Y la planta con sus parabienes y con su negocio. Pero hubo algo, cuando le dieron, que es importante, yo creo que sepan los telespectadores, hubo un momento en que vosotros me decíais que cuando le dieron la licencia definitiva, en ese mismo momento, si se cerraba la planta, ¿no había algo que tenía que indemnizar el Estado español, que ellos ya no perdían lo que tenían que perder? Sí, una vez que tuvieran la autorización, sí. Ahí está. Lo que pasa es que hasta ese momento le podrían haber dicho que no. Hasta un momento determinado. Claro. Hasta que le dieran la autorización. Si le hubieran cerrado la planta y hubieran dicho, señores, se acabó, ellos hubieran perdido esa inversión. Pero hay un momento que a la Xunta le interesa, por encima de todo, sacar adelante, que es esa autorización. Claro. ¿Por qué le interesa tanto? Porque a partir de esa autorización, ¿qué pasa? Ya tienen asegurado la devolución de todo lo que han invertido. O sea, que a partir de ese momento, y ya en este momento, si se cierra, España se tiene... No habría que ver, porque si la autorización es anterior, es fraudulenta, hay engaños, eso lo contempla la ley de hidrocarburos. Ajá. Se le quita la concesión. O sea, si eso hubiera tenido todos los parabienes y hubiera sido legal, no habría problema. Y si hubiera sido la información real, claro, no camuflada. Esto es un poco como lo de Bankia. Señores, no les devolveríamos el dinero si la emisión hubiera sido real. Si la emisión de acciones fue un fraude, entonces no me queda más remedio que devolverles la cosa. Estamos más o menos por ahí, ¿no? Sí, es por ahí. Me perdonáis, vamos a publicidad y ahora sí que ya vamos a hablar de la fenomenal sentencia del Supremo. Con ustedes enseguida.